Dice que él nació a la 1 de la mañana en el Seguro Social. Y cuando era bebé era bien inquieto. Me acuerdo cuando tenía 1 año, que el mundo quería comprar una paleta y cada vez que no le comprábamos paleta hacía berrinche, ponía ahí a darle berrinche. Y lo hacía de veces delante de la gente, entonces la gente pensaba que uno le estaba pegando a él, porque es lo primero que la gente piensa. ¿Por qué le pega al niño? ¿O qué le está haciendo al niño? Pero él así era, bien berrinchudo. Y una vez que estaba mi cuñada celebrando el cumpleaños a la sobrina prima de él quería ver todos los regalos. Y entonces lo que hacía mi cuñada es que le ponía todos los regalos para que los abriera, porque si no le hacía berrinche, todo lo quería él para él. Y así era bien hiperactivo, bien inquieto. Cuando estaba más chiquito el pelo de él era bien amarillito. Nosotros le habíamos puesto el cuello chele porque era bien rubio el pelo de él. Y eso es lo que le puedo decir, que bueno, cuando están bebés uno aprovecha todo el tiempo con ellos, para estar con ellos. Yo me acuerdo que las dos abuelas no hallaban qué hacer con Carlos, estaba chiquito. Me acuerdo mi suegra que ella decía, mi pollo chele, tráeme mi pollo chele. Lo voy a chinear, y así ella lo andaba para arriba y para abajo. Mi mamá, cuando a veces los iba a dejar donde mi mamá, y ellos se quedaban allá. Y solo me acuerdo de una vez que le dijo a mi mamá, Carlos es tan inquieto, que a ver cómo va a ser cuando esté grande, que va a parecer al abuelo. Siempre desde chiquito siempre ha sido bien coqueto Carlos. Siempre le gustaba a él que lo vistiera bien bonito, andaba bien, que anduviera bien arregladito, y siempre le gustaba a él que lo peinara. Una vez me acuerdo yo que lo habíamos peinado, cuando lo subíamos a las ruedas, que él iba en las ruedas, siempre lo volteaba a ver así como malicia a nosotros, ¿verdad? Y decía, mira, Carlos, ¿cómo le hace cuando va lo subíamos en los caballitos? Cuando íbamos en los caballitos, ahí se ponía a hacer malicia y a mirarlos así con un piquete, ¿va? Con los ojos. Me acuerdo una vez que estaba chiquito, y una vez le digo a Mundo, ahí te vas a quedar, le digo, ahí te van a robar, le digo. Y se quedó ahí brillando. Y nosotros los escondimos esa vez, vamos a esconder para limpiar. Y mire, salió caminando y él se fue. Como que sí, él solito. Y platicaba a veces con la gente como que era un adulto, porque él se ponía a platicar con la gente y así, como que era adulto. Y decía, Carlos como que es adulto, mira cómo platica con la gente, le decía. Y así, no le daba pena, desde chiquito así decía que no le daba pena, él platicaba con la gente y era bien divertido porque siempre hacía cosas. Me acuerdo una vez que estaba chiquito que le escondió una cartera a una señora. Y entonces la señora buscando la cartera y ella la había escondido ya. O sea, siempre ha sido así desde chiquito, bien inquieto y hiperactivo, porque él era bien hiperactivo y él y berrinchudo, porque siempre hacía berrinches cada vez que no le compraba nada. Y había algo que me decía cuando estaba chiquito, que tenía como 2 años y medio, porque sentía celos de Kevin. Y me decía, regala a Kevin, me decía. Entonces, porque él quería todo para él. Y como él estaba chiquito, como que Kevin fue como un intruso que llegó a él, a la familia, porque solo lleva como 2 años y medio. Entonces ella siempre me decía, regala a Kevin, regálalo. Sentía celos del hermano, pero nosotros siempre igual a los dos, le dábamos igual, pues. Le compraba igual a él y para que no se sintiera celoso Carlos de Kevin, y él siempre
siempre les compraba lo mejor para ellos. Era bien aventado, Carlos, para las cosas. Él, cuando yo le decía, mira, vamos a hacer tal cosa, vamos, decía. Y él hacía las cosas y nació. Y me acuerdo que cuando estábamos quiero ver, en 9º grado fue, que lo pusimos en la parroquial. Él estaba estudiando en la parroquial. Bueno, desde que empezó a estudiar en la parroquial, le empezó a cambiar él. Porque al principio, cuando estaba estudiando en la Bloom y que estaba en la adolescencia, porque tenía como de 12 años, de 12 a 13 años, él era, toda la vida me ponían queja de él. Me mandaban a llamar a los profesores, que Carlos ha hecho esto, que Carlos ha hecho esto. Entonces, y siempre me ponían queja de él. Entonces, y lo cambiamos, lo pasamos para el tercer ciclo, ahí estuvo en el tercer ciclo. De ahí lo pusimos en el Perpetuo Socorro. Allá no me entraba a clase, fue todo molestando con los compañeros. De ahí lo pasamos para la parroquial, entonces ahí cambió un poco. Ahí como que le ayudó mucho lo de la religión. Eso, lo de la religión le ayudó mucho y bueno, ahí cambió él. Y ahí entró ya de lleno a entrar a la iglesia. Ya él se interesó por venir a aprender a tocar guitarra aquí en Marquito. Y de ahí, como siempre, andaba detrás de las hipotas ahí. Que los jóvenes, los hipotes cuando están en esa edad, andan ahí viendo las hipotas, va ahí viendo. Bueno, que fue un hijo ejemplar para mí. Bueno, en la familia, que todos lo querían mucho, todos, familia, aquí, abuela, y que sí ha dejado una huella en nosotros, porque nos ha unido más. Pues realmente es muy importante y es muy interesante recordar cómo era Carlos en su infancia, ya que desde pequeño él mostró un dinamismo tanto para todo cierto tipo de actividades infantiles, y realmente en su infancia, como yo lo conocí, cuando su mamá María Elena lo llevaba a los rezos a mi casa, y así es que como poco a poco yo lo fui conociendo, y realmente es muy bonito recordar su infancia, ya que gracias a él pues yo aprendí a tener un espíritu vivo, así como él aprendió a tenerlo. Pues realmente fue Carlos quien, al ingresar al coro, él quiso de empezar a tocar guitarra. Le prestaban una guitarra, y recuerdo perfectamente que todo lo que él aprendía me lo enseñaba a mí, y realmente el don de poder tocar guitarra se lo debo a él, ya que, como le digo anteriormente, él fue el que me enseñó a mí. Todo lo poco que él aprendía me lo iba a enseñar siempre. Llegaba a mi casa y me lo enseñaba. Entonces poco a poco, ya después, más adelante, los dos empezamos a tener ese cierto tipo de interés por la música, y realmente es muy bonito recordar cómo poco a poco fuimos desenvolviéndonos tanto en la guitarra como en el canto. Carlos desde pequeño tuvo un dinamismo y era muy activo, era muy vivo y alegre. Esa misma energía que él sentía y que él tenía, él cuando ingresó a la pastoral juvenil, él igualmente aportó su alegría y su felicidad a todos los jóvenes, pues. Cualquier broma nos hacía reír y realmente era grata, y yo, más que todo, que conviví mucho tiempo con él, pues recuerdo cada broma que me hacía, y a mí me daba gracia realmente, porque ahí podía ver realmente cómo él siempre estaba conmigo e igualmente yo estaba con él, y la convivencia con los jóvenes me ha ayudado realmente a descubrir un cierto tipo de vocación en mí. Y realmente eso es igualmente gracias a Carlos,
ya que él fue el que me invitó también a la pastoral juvenil y yo entré. Realmente Carlos siempre mostró en toda su juventud, en toda su vida, mostró un cierto tipo de liderazgo, así como usted lo dice, ya que él siempre supo dar buenas ideas, aportar buenas opiniones, y poco a poco, mediante la gente lo iba conociendo, la gente se iba dando cuenta de que realmente él tenía ese cierto tipo de un atractivo de líder. Siempre fue un líder, realmente. Recuerdo que todo lo que él decía, él se hacía, pero no precisamente que fuera de mala gana, sino que realmente daba gusto, ya que las ideas de él eran muy interesantes y muy importantes. Recuerdo que hace algunos años nos invitaron para un retiro de jóvenes. Yo me sentía bien porque, aparte de que solo iba Carlos y yo realmente desconocidos, realmente toda la gente era desconocida para nosotros, todos los jóvenes. Pero por el mismo motivo de que él siempre siempre era comunicativo, aportaba ese positivismo a las demás personas. Entonces, si él se acercaba a alguien, yo me acercaba a alguien. ¿Por qué? Porque yo le iba siguiendo, porque para mí él era un líder, era un hermano mayor. Y realmente me siento orgullosa de haber dicho, yo lo conocí, yo fui una persona muy apegada a él por lo mismo. Y pues en ese retiro realmente fue algo increíble, fue un retiro de la pastoral juvenil de hace algunos años. Era un retiro de 2 años, en el que había un cierto tipo de enseñanza espiritual, habían dinámicas que nos animaban como jóvenes que éramos, y pues así poco a poco, esa fue una de las grandes anécdotas que yo tengo, porque solamente pasaba con él, pero gracias a él hice muchas amistades en ese retiro. Y ya hablando en el ámbito social, pues recuerdo cada vez que él, a veces en una noche anterior me decía, mira, mañana estás listo a las 5 de la mañana o a las 4:30 porque vamos a ir a tocar, vamos a ir a cantar. Realmente eso a mí me animaba, porque yo veía en él esa actitud de ser una persona positiva, de ser una persona que si él podía cantar y él podía tocar guitarra, pues iba a dar ese servicio. Cuando él me llamaba a las 5 de la mañana, ya estás listo, entonces yo, tranquilo, ya voy a salir. Entonces realmente íbamos vestidos de blanco y negro a dar serenatas. Recuerdo que siempre salíamos en el Día de las Madres, todas las mamás, y ya, ¿quién falta? ¿Qué mamá falta? Y entonces él siempre fue muy atento, realmente fue una persona comunicativa, tanto con los jóvenes como con los adultos, ya que él siempre mostró ese tipo de actitud positiva para con las demás personas. Y realmente, pues, si me pongo a hablar de todas las cosas que yo viví con él, realmente no terminaría, porque son una infinidad de experiencias que yo tuve con él. Si yo me metía en problemas, yo salía adelante con él me ayudaba a solucionarlos, me daba estrategias, me daba todo tipo de salidas que realmente funcionaban por el mismo hecho de que él tenía una actitud de líder. Y pues es bonito realmente recordar cada experiencia que yo tuve con él, porque como dije anteriormente, él, aparte de ser mi mejor amigo, fue mi hermano mayor que siempre me cuidó. Recuerdo cuando él, en uno de mis cumpleaños, yo estaba, me puse mal en un campamento de los scouts. Recuerdo que él, por verme a mí que no me enfermara o no pasara peor situación, él me salvó la vida literalmente, ya que yo iba a la Cruz Roja por motivos de hipotermia. Y pues yo recuerdo que esa es una de las tantas experiencias bonitas, y es bonito incluso recordar que en su último momento que él estuvo con nosotros,
Él demostró ser un católico verdadero que dio su vida por el verdadero evangelio de Cristo y pues realmente murió siendo un héroe al cumplir el evangelio y dar la vida por los demás. Por el mismo hecho que él para mí siempre fue como un hermano mayor, pues la enseñanza que él siempre me dejó es seguir adelante pese a todos los problemas, dificultades que se presentaran en la vida, ya que así como él lo hizo, no importara el problema que sea, él siempre sonrió, siempre dio la cara a los problemas, siempre los afrontó cara a cara, y eso es una de las cosas que él me aportó a mí, tener un carácter personal para poder seguir adelante. Y pues en el momento de su partida, esa es una de las cosas que yo quise y empecé a implementar en mi vida. Si Carlos era alegre en los momentos más difíciles, ¿por qué no serlo yo? Si eso fue lo que él me enseñó. Y realmente así es como yo he aprendido a aceptar tanto su partida, porque yo sé perfectamente que más adelante yo lo voy a poder ver. Sé que él está en un mejor lugar y pues solamente decir de que en conclusión su enseñanza fue seguir adelante, dar la cara, tener un carácter, ser fuerte pese a todos los problemas que se presenten, ya que Dios jamás va a poner una prueba que sus hijos no puedan superar. Pues creo que la más sobresaliente es de que cuando empezábamos, quizás teníamos un mes los dos de haber agarrado la guitarra, Marquitos dejó de llegar por cosas de la familia, y con eso, con un librito rosado que teníamos, con ese nos defendíamos. Sudábamos los dos helados ahí porque no nos podíamos los cantos, nos estábamos todos y se oía un solo desorden. La verdad, creo que el padre Germán nos llamó la atención una vez en la misa, que tocáramos bien, nos dijo, y pues esa fue, creo que una de las más sobresalientes que estuvo cuando estuvo al lado de nosotros. La perseverancia, el esfuerzo, la lealtad, eso que le gusta luchar. Era una persona bien chispa, que si no se podía de una forma, se podía de otra. Él siempre buscaba la manera de que las cosas salieran, pues. Y creo que es algo muy admirable en él. Yo a Carlos lo conocí en el año 2006, cuando él creo que iba a 8º grado y yo iba a 9º. Él llegó a estudiar donde yo estudiaba, era en el colegio Perpetuo Socorro, ahí en Apopa. Y pues ahí lo conocí a él, como siempre, era bien chistoso, dinámico. Me acuerdo que una vez llegó vestido así como de Batman o Superman, no sé ni por qué llegó así. Pero fue en el colegio donde yo lo conocí. En realidad ahí no entablamos una amistad, pero fue la primera vez que yo lo vi y que yo dije, todos lo reconocían por Raimundo. Luego fue en el 2000, pasó el tiempo, o sea, yo siempre lo miraba con su guitarra, que iba en la bicicleta como siempre, que venía de la Santa Catarina, quizás de las clases de guitarra, después de que él me comentó. Y luego lo conocí más profundamente en la iglesia, aquí en Santa Marta, cuando yo me hice miembro de la pastoral juvenil. Él estaba ya ahí, y entonces ahí fue donde empezamos a conocernos más profundamente y a unir esos lazos de hermandad que llegamos a hacer. Me acuerdo que yo me uní más al grupo de él, que el grupo de él era Arnoldo, era él, estaba Agustín. Fue para un 10 de mayo porque
como siempre ellos habían empezado a mariachear, y entonces yo dije, yo quiero ir ahí. Entonces fue ese 10 de mayo del 2011, si no me equivoco, que yo me uní más a ellos, y desde ahí empezó a crecer más que una amistad, una hermandad. Yo llegábamos siempre a las reuniones, incluso llegaba a su casa y hacíamos pijamadas en la casa de Arnoldo, que eso era súper divertido. Especialmente él nos hacía el mal a todos, como siempre, pero fue ahí donde yo uní ese lazo de hermandad en la iglesia, donde nos conocimos, donde yo pude conocer, toda parte de su vida, y él también conoció parte de la mía. La relación que Carlos tuvo siempre con los miembros de la pastoral juvenil fue como un buen líder, un buen amigo, y incluso algunos llegó a ser como un buen hermano, ya que él siempre era dinámico, siempre velaba por los demás, siempre los andaba regañando cuando hacían cosas malas. Nosotros siempre tratamos de llevar un buen grupo y hacer las cosas mejores, siempre para Dios, para construir su reino. Gracias a él pues aprendimos a cantar, no perfectamente, pero él nos enseñó bastante, y pues ahora él nos hace mucha falta en las misas, aunque yo sé que él siempre está con nosotros, siempre va a estar ahí, en las reuniones, en nuestro corazón especialmente, y creo que con todos los miembros del grupo tuvo una buena relación de amistad, de hermandad, y yo creo que nadie se puede quejar de él. Para mí Carlos siempre fue un líder, porque él siempre decía las cosas y todos lo seguíamos. Y como le digo, yo sé que ahora él nos va a hacer mucha falta aquí carnalmente, pero él nos va a estar guiando espiritualmente. También lo reconocí como líder porque se tenía que hacer lo que él decía. Tenía un carácter algo fuerte, pero creo que eso ayuda bastante para ser un buen líder, porque si uno es débil, los demás pasan sobre uno. Y pues sí, en realidad, a mí me va a hacer falta, porque juntos llevábamos la coordinación, éramos los líderes del grupo, pero que yo iba a hacer las promesas y los sueños que los dos creamos, los iba a hacer realidad. Yo sé que me va a costar, pero sé que lo puedo hacer en memoria de él. Cualidades de Carlos, bastante. Una, chistoso; otra, alegre; otra, dinámico; otra que no le tenía miedo a nada. Él se lanzaba, no tenía pena. La cualidad que él más tenía también era de que él podía cantar, podía tocar la guitarra, le alababa a Dios, y que siempre estaba dispuesto en los rosarios, misas, en todo lo que él le decía, él siempre participaba. Creo que esas cualidades no las tiene cualquiera, porque hoy en día la mayoría son como así muy penosos, o siempre van viendo de dónde sacar lucro. Pues él siempre iba a los rosarios, iba a misa sin pedir nada, y pues espero de que él nos siga ayudando siempre, y que él nos motive, que sea un instrumento de motivación para todos los jóvenes a seguir en la iglesia, a seguir su camino, a seguir los pasos de él como él era. Y pues siempre nos va a hacer falta. Yo sé que él me está viendo, y la huella que dejó para mí en mi vida fue de un lazo de amistad, más de amistad, de hermandad que creamos entre todos los miembros de la pastoral juvenil, especialmente la huella entre Arnoldo, él y yo. Creo que los tres éramos más que amigos, hermanos, y que nunca lo voy a olvidar, y voy a tratar de cumplir siempre los sueños que juntos creamos. Yo llegué a conocerlo muy de cerca, conocí a su familia, su hermano, y ahora pues yo he prometido que siempre voy a estar ahí. Yo sabía sus sueños, sus necesidades, yo siempre traté de ayudarlo, y pues esa es la huella que deja en mí. Un hermano más que se me fue, pero sé que él está ahora ya con Dios, y pues que yo voy a estar ahí siempre, tratando de cumplir los sueños que juntos creamos, y pues coordinando de una manera excelente, y como él me enseñó, porque yo aprendí mucho de él.
el grupo de la Pastoral Juvenil